Con el empuje del peón central, las blancas inician un juego equilibrado. La evaluación inicial sugiere igualdad. Tras el movimiento de apertura de las blancas, las negras responden con un desarrollo sólido, manteniendo el equilibrio dinámico. Con la expansión en el flanco de dama, las blancas sostienen el equilibrio posicional. El juego se mantiene igualado. A través del afianzamiento del centro, las negras preparan el desarrollo de sus piezas, manteniendo la igualdad posicional. Con el desarrollo del caballo, las blancas consolidan el centro y mantienen la igualdad. Maniobra sólida y precisa. Con la clavada del caballo, las negras buscan actividad de piezas, desafiando el control central blanco. A través de la consolidación central y la preparación del enroque, las blancas mantienen el equilibrio, estabilizando la posición. La jugada el peón a la casilla B6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era enroque corto, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla D3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando enroque corto para afianzar el control posicional. Con la reubicación del caballo, las blancas mejoran su alcance y sostienen su ligera ventaja. Reagrupamiento lógico. A través de la activación del alfil, las negras disputan el espacio de las blancas. Idea posicional sólida. Con el traslado del caballo, las blancas mejoran su coordinación y su influencia central. Posicionamiento sólido. La jugada el peón a la casilla C5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla C3 con jaque, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla C3, de un intercambio favorable. Permitiendo el peón a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a enroque corto con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. Con el avance del peón, las blancas aseguran espacio y mantienen su ligera ventaja. Sólido empuje. La jugada el peón de la columna E captura en la casilla D5 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla C3 con jaque, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla C3, de un intercambio favorable. Permitiendo la dama a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla D3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. A través de la recaptura, las blancas consolidan el control central y mantienen su clara ventaja. Jugada precisa. Con el intercambio de alfiles, las negras simplifican a una posición donde las blancas sostienen una clara ventaja. Tras la recaptura con el rey, las blancas centralizan su monarca y mantienen la ventaja. Respuesta sólida. Con el intercambio de caballos, las negras simplifican ligeramente, pero aún enfrentan una clara desventaja posicional.
A través de la recaptura, las blancas doblan peones pero abren líneas, manteniendo su clara ventaja. Recaptura sólida. Con el enroque, las negras priorizan la seguridad del rey, pero no logran mejorar su difícil situación. Con el avance del peón central, las blancas abren líneas y aumentan su potencial de ataque. Fuerte empuje. A través de la estabilización de la estructura, las negras intentan resistir la presión, pero siguen bajo gran presión. La jugada el alfil a la casilla F4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla F3, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo de la columna B a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla F4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla E5 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla E8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla E8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla G6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla H6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo de la columna B a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H4 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla F5 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla H4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla H3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla E7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla E2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla G6 para afianzar el control posicional. A través del fortalecimiento del escudo de peones en el flanco de rey, las negras responden con solidez defensiva. La jugada el caballo a la casilla E3 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla H6 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando paso a el rey a la casilla H8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla H3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla E7 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla D7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla E7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la dama a la casilla C2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla E1 establece una ventaja de espacio muy sólida,
abriendo el camino a el peón a la casilla B5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla C4 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla H4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla F3, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la dama a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla H6 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla C3, capturando material clave. Abriendo el camino a la torre a la casilla C1 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla A3 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla E7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la dama a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla A4 para afianzar el control posicional. Con el refuerzo del centro, las blancas avanzan sólidamente, manteniendo su ventaja. Construyen una posición estable. Tras la mejora en la colocación del caballo, las negras realizan una maniobra defensiva sólida. La jugada la dama a la casilla E1 de las blancas es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla F2, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla E5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla B5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla F5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla C4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla H3 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla H5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla F5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla F5. Debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla E5 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla E5 de las negras es un error.
La alternativa superior era la dama a la casilla F6, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la dama a la casilla H4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la dama captura en la casilla C3, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla E1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el caballo captura en la casilla H5, de un intercambio favorable. Posibilitando el peón a la casilla G4 para afianzar el control posicional. A través de la centralización de la dama, las blancas solidifican su abrumadora ventaja. Poderosa jugada de ataque. La jugada el peón a la casilla F6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla B4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla B4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla B4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el rey a la casilla G1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla H6 para afianzar el control posicional. Tras la captura de peón, las blancas mantienen su ventaja decisiva. Sólido intercambio de piezas. Con la recaptura, las negras buscan simplificar, pero la posición permanece decisivamente a favor de las blancas. La jugada el alfil captura en la casilla E5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla H6, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el peón a la casilla G5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla E5, capturando material clave. Dando lugar a la dama captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama captura en la casilla E5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón de la columna F captura en la casilla E5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a la dama captura en la casilla G6, de un intercambio favorable. Permitiendo la dama a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla H6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a la dama captura en la casilla G6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla G6, debilitando la estructura defensiva rival. Con la recaptura del peón, las blancas solidifican su ventaja material decisiva. Una jugada fuerte y concluyente. A través de la centralización de la dama, las negras buscan alguna actividad, pero la posición es desfavorable. Con el intercambio de damas, las blancas simplifican hacia un final ganador, manteniendo una clara ventaja. Tras la recaptura, las negras cambian la estructura de peones, pero la ventaja de las blancas es insuperable.